Una buena portada, ya sea de DC, Marvel o cualquier otra editorial, puede volver a un cómic icónico. Una mala portada suele resultar en un pésimo cómic. A lo largo de la historia, ha habido portadas controvertidas que solo son relevantes porque causaron revuelo, controversia o algún escándalo. Ya sea por su contenido sexual completamente innecesario, su violencia inesperada o incluso su racismo incuestionable, hay portadas que nunca debieron existir. Algunas fueron retiradas de las estanterías al publicarse, pero otras perduraron, recordando a los lectores que los tiempos cambian y por suerte, esto suele ser para bien. Hoy vamos a recordar 10 de las portadas de cómics más controversiales de todos los tiempos. Los cómics se introdujeron solo un par de décadas antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo que se convirtieron en una pieza clave de la propaganda estadounidense. Todos recuerdan al Capitán América golpeando a Hitler, pero otros héroes protagonizaron portadas que no envejecieron con la misma gracia. Por ejemplo, Action Comics número 58 presenta a Superman imprimiendo carteles que invitan a los lectores a bofetear a los japoneses, ya que eran considerados personas no gratas en Estados Unidos en aquella época. Han pasado más de 80 años desde que esta portada llegó a las librerías, y ahora Superman es un símbolo de esperanza para toda la humanidad, pero esta portada sigue siendo una mancha en su historial casi impecable. Media década después de la muerte de la princesa Diana, en circunstancias horrorosas, Marvel Comics cometió un grave error. El escritor británico Peter Milligan creó una historia en la que ella regresaba de entre los muertos como una mutante empática que colaboraba con Éxtasis, un equipo de superhéroes famosos. Por si esta aventura no fuera lo suficientemente extraña, la portada de Éxtasis número 15 la mostraba saltando sobre una criatura monstruosa sonriendo. Aunque el asunto no era precisamente ofensivo, sí era algo de mal gusto, sobre todo porque el cómic trataba mucho sobre la sátira y la cultura de las celebridades. Por eso, una vez que la portada se hizo pública, la familia real exigió cambios inmediatos. Para evitar más problemas, el nombre de la princesa Diana fue reemplazado por el de un personaje original, Henrietta Hunter, quien no volvió a aparecer tras el final de esta serie. En 2014, Archie Comics sorprendió a los fans con una portada controvertida. Life with Archie número 36 presenta la muerte real del querido Archie Andrews tras recibir un disparo por salvar a su amigo Kevin Keller, quien estaba en la mira para ser asesinado. La portada de este número muestra a Archie inconsciente, con sangre en el estómago, mientras Betty y Verónica lo sostienen aterradas. Aunque esta portada dista mucho de ser realista, los fans se horrorizaron al ver sangre real. Esta portada causó revuelo porque separaba a Archie Comics del contenido PG-13 habitual que caracterizaba a estos personajes hasta ese momento. Además, se hizo famosa por contener un gran spoiler. Los fans ya sabían que Archie iba a morir en este número, pero no sabían cómo. Durante el mes de la herencia hispana de 2022, DC Comics lanzó una serie de portadas que celebran a los héroes de herencia latina, así como la cultura hispana en general. Todas las portadas simplemente presentaban superhéroes con comida de diferentes países hispanos. Quizás la más escandalosa fue la que presenta a Kyle Rayner, Linterna Verde, con una bolsa de tamales y una bandera que decía ¡Viva México! Estas portadas no eran ofensivas ni presentaban estereotipos hirientes. Sin embargo, esta portada en concreto fue muy criticada por ser estereotipada simplemente por ver a Kyle sosteniendo una bolsa de tamales. Y sí, es así de ridículo como suena. Originalmente, esta portada tenía un aspecto mucho más mexicanizado, pero fue muy criticada por el simple hecho de mostrar la bandera de México al revés, cosa que llevó a ciertas críticas y burlas. Esto fue más un error que otra cosa, pero aún así fue lo suficientemente comentado como para que DC decidiera cambiar la portada por la que ya mencionamos, donde Kyle sostiene unos tamales. La portada final con los tamales no fue muy criticada en México, pero se dice que en Estados Unidos los lectores de ascendencia hispana fueron los que más tacharon a la portada de estereotípica al mostrar a un mexicano comiendo tamales. Finalmente, ninguna de las dos cubiertas logró satisfacer al público, y esto quedó como una anécdota debatible dependiendo de tu posición con este tipo de temas. Personalmente, nosotros consideramos que la cubierta original es mucho mejor que la editada, pero ustedes tienen la última palabra. Sana Takeda es una excelente dibujante y me encanta su arte, pero al ser una artista japonesa influenciada por el manga, a veces dibuja cosas que son consideradas inapropiadas en este lado del mundo. En 2006, Sana Takeda unió fuerzas con Marvel para crear portadas geniales, pero su versión de Heroes for Hire número 13 fue muy polémica.
Esta controvertida portada presenta a Misty Knight, Black Cat y Colin Wing atadas con una cara aterrada, a punto de ser atacadas por tentáculos que gotean un líquido viscoso que busca atacar su piel expuesta, más específicamente sus pechos. Si leíste o viste manga sobre todo antes de los 2000, sabes que este tipo de situaciones son muy sugestivas en este tipo de obras, y suelen terminar con resultados funables. Ni siquiera el hecho de que Sana Takeda fuera una mujer salvó a esta portada de la controversia. La franquicia de Alf tenía muchísimas cosas que no envejecieron bien, como el hecho de que comía gatitos, pero pocas son tan extrañas como la controversia en torno a la portada de Alf número 48. En este número, Alf sostiene una foca mientras el texto hace un juego de palabras con el sello de seguridad del cómic. El problema es que la foca parece estar en completo peligro mientras Alf la sostiene en una posición muy sugerente. Si bien es obvio que la portada fue hecha con un doble sentido, realmente no muestra una situación funable en concreto. Aún así, la alegoría fue suficiente para alarmar a los padres, además de convertir el cómic en una edición muy valorada por los coleccionistas. Una versión en buen estado de Alf número 48 se vende por unos $500 en internet. Las portadas de cómics con personajes femeninos hipersexualizados son muy frecuentes, pero incluso entre todas ellas, algunas destacan por ser exageradas. En 2014, el mundo del cómic en su conjunto se centró en la Spider-Woman de Milo Manara. Esta portada acaparó titulares debido a la pose de la heroína y lo bien definidos que eran sus glúteos, tanto así que algunos consideraron que era excesiva para un cómic. La imagen de Jessica Drew contorsionándose en sus 4 extremidades con el trasero en una posición innecesaria fue muy polémico, especialmente para los fans de Spider-Woman. Esta controversia provocó que Marvel Comics cancelara futuras portadas de Manara, pero como ocurre con cualquier cosa polémica en la industria, también convirtió la portada en un objeto codiciado. En 2020, una copia se vendió por casi $40,000. Pocos momentos en la historia de DC son tan oscuros como cuando el Joker dejó paralítica a Batgirl. Su recuperación fue un camino espantoso que le obligó a dejar el manto de Batgirl y definió a Bárbara durante mucho tiempo. Los fans se alegraron de que fuera cosa del pasado cuando regresó como Batgirl durante los Nuevos 52. Por eso, la portada alternativa de Rafael Albuquerque para Batgirl número 41 fue altamente criticada. La muestra el Joker sosteniendo a Bárbara, quien tiene una expresión de terror y una sonrisa dibujada por el payaso. El escritor Alan Moore condenó su propia historia por ser increíblemente misógina, por lo que un séquito de fans protestaron contra la compañía por la clara esencia misógina de la portada. Amazing Spider-Man número 442 de 1997 nos presenta una historia protagonizada por Max Dillon alias Electro, que sigue los últimos momentos del villano mientras su vida pasa ante sus ojos. La portada de este número es particularmente explícita. Muestra la aparente ejecución de Electro en la silla eléctrica, con el villano llorando de evidente angustia mientras Spider-Man lo observa. Es cierto que el cómic no presenta una ejecución propiamente dicha. En cambio, Electro se ofreció como voluntario para participar en un experimento que le otorgaría poderes. Sin embargo, la portada sigue siendo una clara referencia a ello. 30 años después, este método de castigo inhumano está definitivamente mal visto, por lo que la portada es bastante controvertida en la actualidad. La cubierta fue criticada como inhumana, pero siendo justos, los que la criticaron primero debieron leer el cómic antes de juzgarlo. La serie The Divided States of Hysteria de Howard Chaykin es controvertida porque no teme ahondar en temas verdaderamente perturbadores en nombre de la crítica social sobre Estados Unidos. Fue debido a esto que The Divided States of Hysteria número 4 terminó con una portada espeluznante. La imagen es muy controvertida y ni siquiera estoy seguro de que YouTube me deje ponerla, pero básicamente representa las consecuencias de un crimen de odio contra un hombre pakistaní que fue ahorcado y mutilado. Aunque Chaykin no celebra este suceso, sino que condena una sociedad donde algo similar podría ocurrir, la línea entre representación y explotación es bastante delgada. La portada del cuarto número de la serie fue tan controvertida que incluso IMAGE, una editorial mucho más libre con este tipo de temas, se vio la necesidad de editar la cubierta y evitar su uso en futuras reimpresiones y tomos recopilatorios. Algo que cualquier lector de cómics sabe es que, contrario a lo que la mayoría piensa, los cómics no son para niños y suelen abordar importantes problemas sociales.
Quizá el ejemplo más impactante y popular sea esta portada de Green Lantern Green Arrow número 5, dibujada por Neil Adams. En el cómic, Flecha Verde solicita la ayuda de Linterna Verde para localizar a su pupilo Speedy, quien se ha vuelto adicto a la heroína y había estado empeñando algunas de las armas de Flecha Verde para conseguir sus dosis. La historia en dos partes marcó un momento en el que DC se centraría en problemas sociopolíticos, en particular con Flecha Verde. La portada fue controvertida por mostrar a Speedy, uno de los jóvenes titanes y un menor de edad, estando a punto de inyectarse dichas sustancias. La adicción y posterior recuperación de Roy fue una historia controvertida que se desarrolló a lo largo de los 70s. El universo Ultimate original tuvo muchos momentos controvertidos, pero incluso por encima de las muertes violentas de personajes como Wolverine, Magneto y Wasp, algo que dio de qué hablar fue el incesto. La línea Ultimate nos presentó una historia donde Wanda y Pietro Maximoff, también conocidos como Scarlet Witch y Quicksilver, tenían una relación romántica a pesar de que ambos eran hermanos gemelos. Esta rareza se ve especialmente reforzada en la portada de The Ultimates número 8. Aquí vemos a Pietro y Wanda tomados de la mano, algo que podría no ser extraño al menos que conozcas el contexto romántico que hay detrás. Si no fuera por este hecho tan escabroso, la portada hubiera pasado sin pena ni gloria y probablemente habría sido olvidada hace años. Sex Criminals de Matt Fraction y Chip Zdarsky es una historia que nos cuenta cómo un par de ladrones son capaces de congelar el tiempo al llegar al clímax. Así de absurdo como suena, el cómic es muy bueno, y fue un éxito tanto para los fans como en ventas. Para sorpresa de nadie, un cómic con esta premisa cuenta con una portada que dio mucho de qué hablar. Brian Lee O'Malley, el creador de Scott Pilgrim, dibujó una portada para el 11º número de la serie inspirada en un cartucho de Super Mario Bros. En ella vemos uno de los Gomba de Mario que no puede contener su felicidad al ver lo que los protagonistas están haciendo. Dejaré este puesto hasta aquí porque seguro me desmonetizan el video si dejo la imagen más tiempo. La sexualización desmedida es un tema de debate constante en los cómics. Muchos padres de familia han dado el grito en el cielo al ver cómo personajes femeninos son representados en los cómics con los que suelen llamar cuerpos irrealistas. Uno de los debates más comentados ocurrió durante la era de los Nuevos 52, cuando Janelle Asselin dibujó la portada de The New Teen Titans número 1, debido a que Wonder Girl, quien tendría alrededor de 15 años, lucía un traje completamente entallado junto a un gran escote. El escándalo fue suficiente para que DC decidiera no utilizar la ilustración de Asselin para la portada del TPB de The New Teen Titans, pero la ilustradora continuó dibujando a Wonder Girl de esta misma manera durante el resto del run. Otra portada polémica que incluye a un adolescente fue la variante de J. Scott Campbell para The Invincible Iron Man número 1. En este cómic vemos como Riri Williams toma el lugar del Hombre de Hierro luego de que Tony quedara en coma. Campbell, un conocido artista que dibuja personajes femeninos muy sexys, dibujó una cubierta que muestra a Riri con un top y un pantalón de licra. Y eso es todo. La portada causó indignación a cierto sector que argumentaba que no pueden mostrar a jovencitas vestidas de esa manera. El artista tuvo que disculparse públicamente, rehacer su portada a una que muestra a Riri abrazando su traje, y Marvel optó por nunca imprimir la portada original. Lo triste de esto es que decidieron cancelar una portada que es muy sencilla en comparación con otros trabajos del artista que son mucho más explícitos. Durante la Segunda Guerra Mundial, DC se ganó una fama de racista por mostrar representaciones no apropiadas de ciertos sectores. Tras finalizar el conflicto, la editorial intentó corregir su imagen con una serie de campañas que buscaban la aceptación. Lamentablemente, algunos resultados fueron terribles. La portada de Superman's Girlfriend Lois Lane número 106 nos mostraba a la reportera ingresando a una máquina que alteró su genética para convertirla en una mujer afroamericana. DC intentó mostrar inclusión con esta cubierta, pero lo único que logró fue el descontento del sector afrodescendiente de Estados Unidos, que no vieron con buenos ojos esta historia. Kansi, The Girl Who Loved the Swastika, fue una obra de ficción histórica que condenaba las ideologías nazi y comunista, a la vez que promovía las enseñanzas de la Biblia. La historia sigue a una joven miembro de las juventudes hitlerianas que finalmente se desenamora del partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial y deserta a Estados Unidos guiada por su fe en Dios. Si bien esta portada podría incomodar a cualquiera que fuera víctima de los nazis,
Lo que realmente hace controvertida esta cubierta es que Alemania prohibió la simbología nazi para tratar de olvidar el suceso. Si vives en Alemania, el hecho de tener este cómic en tu colección podría ser motivo suficiente para que te arresten. Pocas cosas son más controvertidas que eso. Star Fox es uno de los personajes más controvertidos de Marvel. Sus habilidades le permiten estimular los centros de placer cerebrales de cualquiera que se le encuentre cerca. El inhumano ha usado este poder con frecuencia para sedar y seducir a numerosas mujeres, algunas de las cuales nunca participaron plenamente en sus aventuras amorosas. Sabiendo esto, la portada de Greg Hoare para She-Hulk número 6 es realmente inapropiada para una mujer, debido a que muestra a la heroína titular siendo víctima de las habilidades de Star Fox. La trama de la historia, donde el hermano de Thanos es enjuiciado por crímenes sexuales, tampoco ayuda a esta portada. Mark Gruenwald fue un editor legendario de Marvel cuyo último deseo fue ser parte de su obra, literalmente. Cuando falleció en 1996, sus cenizas fueron mezcladas con la tinta de la primera impresión del tomo recopilatorio de Squadron Supreme. Se imprimieron aproximadamente 4.000 ejemplares con esta mezcla. Para algunos es un tributo poético, para otros es bastante inquietante tener restos humanos en su estantería. A día de hoy, la primera edición de Squadron Supreme, impreso con las cenizas de Gruenwald, es considerado un cómic altamente coleccionable. Si la historia anterior te pareció descabellada, la que sigue es más controvertida y mucho más triste. Thor número 700 cuenta con una grandiosa portada de Russell Dauterman. El problema es que las primeras ediciones de este cómic incluían la firma de Stan Lee, hecha con la tinta mezclada con la sangre del prolífico guionista. Lo peor fue que más tarde se descubrió que una ex colega de Stan Lee había falsificado numerosos documentos médicos para extraer sangre ilegalmente a Lee para el proyecto. Tras la noticia, la mayoría de los pocos ejemplares de cómics disponibles públicamente fueron retirados de las tiendas para proteger la seguridad y el legado del creador. Una anécdota que parece sacada de una película y que nos demuestra qué tan lejos están dispuestos a llegar algunas personas por dinero. Iniciemos con algo leve. La portada de J. Scott Campbell para Amazing Spider-Man 601 es quizás una de las portadas más controvertidas, más conocidas de todas. El escote, el abdomen, la postura y la expresión de Mary Jane están lejos de ser lo más ofensivos por sí solos, pero juntos, esta imagen de Mary Jane se convirtió en una de las más comentadas, debatidas, referenciadas e incluso reinterpretadas. La portada dio mucho de qué hablar luego de que un sector que defendía los derechos de la mujer la tachó de irrealista, pues una mujer de verdad jamás tenía un cuerpo así y mucho menos se sentaría de esa forma. La controversia escaló más de lo que cualquiera podría pensar, e incluso Campbell recreó la portada para la serie The Ultimate Spider-Man con una vibra más familiar para intentar disipar la controversia. Jennifer Walters es uno de los personajes más abiertamente sexuales de Marvel y desde hace tiempo se le conoce por su gran atractivo. Sin embargo, existe una línea peligrosamente delgada entre permitir que She-Hulk sea ella misma, con su sensualidad y libertad, y usar a la heroína para traspasar los límites de la incomodidad femenina. En docenas de los primeros cómics de She-Hulk, la heroína que rompe la cuarta pared solía verse envuelta en situaciones provocativas donde Walters suplicaba al artista o al lector que le permitieran retomar sus hazañas heroicas. En la portada de The Sensational She-Hulk número 40, Jennifer Walters solo cuenta con el sello de aprobación de la Comics Code Authority para cubrir su cuerpo desnudo. Mientras la heroína de Marvel lucha por esconderse tras el papel, la mano del guionista y dibujante John Byrne le ofrece una cuerda para saltar junto a un chiste que menciona que es para rellenar las 22 páginas del cómic. Sorprendentemente, las primeras páginas siguientes muestran a She-Hulk saltando desnuda, tal como lo exige el guionista. Tras esto, algunos lectores señalaron que Byrne trataba a She-Hulk como si no fuera más que un símbolo sexual verde. Desde que tenemos memoria, muchos de los primeros justicieros enmascarados de la ficción eran estadounidenses blancos con compañeros extranjeros. Spider tenía al asesino Sig Ram Singh, Green Hornet a Kato y el llanero solitario a Toro. El justiciero enmascarado de Will Eisner, The Spirit, tenía su propio compañero en la figura del joven afroamericano Ebony White, un viejo amigo que incluso apareció junto a él en muchas portadas. Desafortunadamente, a Ebony White se le representaba con estereotipos físicos ofensivos,
sin mencionar que era considerablemente más pequeño que The Spirit y no vestía ni de lejos tan bien como su elegante y sofisticado jefe. La apariencia de Ebony se modificaría más adelante en números posteriores de The Spirit, pero aquellas primeras portadas que lo mostraban eclipsado por The Spirit y tropezando a su lado molestaron a muchos lectores, y aún hoy lo siguen haciendo. La portada de Action Comics número 869, creada por Gary Frank y Brad Anderson, es una escena sencilla que muestra a Superman y Lois Lane visitando a Martha y Jonathan Kent en la granja de los Kent. Mientras Lois y Martha observan desde la distancia, Superman y Jonathan beben refrescos. Pero esta portada fue reeditada, ya que la cubierta original mostraba a los hombres Kent bebiendo cervezas. Poco después de su publicación, DC Comics retiró Action Comics 869, considerando que no era propio de Superman beber cerveza. A pesar de que beber una cerveza con tu padre cuando cumples la mayoría de edad es considerado un ritual para los hombres, DC no aceptó que su era insignia diera esta clase de ejemplo a los jóvenes. La portada de Wonder Woman 158, obra de Ross Andre y Mike Esposito, muestra a Wonder Woman y Steve Trevor atrapados por una poderosa supercomputadora viviente conocida como Egg-Fu. Egg-Fu es una caricatura increíblemente racista que recurre a muchos de los estereotipos ofensivos hacia los chinos, comunes en aquella época. Por suerte, Egg-Fu no se incorporó de forma permanente al universo de Wonder Woman. De hecho, solo apareció en contadas ocasiones antes de ser discretamente eliminado del canon de DC. Pero esta portada nos recuerda que los inicios de los cómics de superhéroes no siempre fueron perfectos, e incluso perpetuaron estereotipos dañinos. Marvel es el peor cómic que Marvel ha publicado. La serie de Bill Jemas se promocionó como una sátira de los clichés más frecuentes de la industria del cómic. Sin embargo, la mayoría de las historias presentaban tramas absurdas y de baja calidad, que a menudo buscaban provocar polémica simplemente por el mero hecho de generar conversación. El cómic es pésimo y tenemos un video en el canal hablando de lo mala que es, pero lo que nos interesa en esta ocasión son sus portadas. Para intentar vender más, el cómic mostraba a chicas con poca ropa en las cubiertas, las cuales ni siquiera tenían nada que ver con la trama del número. Las cubiertas de este cómic eran mucho más explícitas que las actuales cubiertas de Vampirella y Red Sonja de Dynamite. Mires por donde lo mires, este cómic fue un error que nunca debió existir. No hace falta mencionar que la editorial recibió varias quejas de padres furiosos por ver lo que leían sus hijos. The Rifleman o El Tirador era una serie western de los años 50 protagonizada por Chuck Connors, que nos contaba las aventuras de Lucas McCain. La serie fue un éxito mediático y tuvo varios libros de cómics a lo largo de los años. La portada que nos trae aquí corresponde a The Rifleman número 10, la cual es una fotografía que nos muestra a un niño sosteniendo un enorme tronco a la altura de la entrepierna del protagonista. Creo que no hace falta decir qué es lo que está mal con este cómic, pero hay que señalar que la cara de McCain solo hace que la cubierta sea más perturbadora. Muchas de las portadas de este listado fueron productos de su época que no envejecieron muy bien, y World's Finest Comics número 14 es otro ejemplo de ello. En esta cubierta podemos ver a varios chicos que aparentemente están nadando desnudos en el lago mientras Superman y Batman los observan, y a Robin invitando a ambos adultos a entrar con ellos. La portada no busca tener un doble sentido como la de Rifleman número 10, pero sin duda envejeció muy mal, razón por la cual fue muy criticada durante los años 60 cuando la serie de Batman protagonizada por Adam West estaba al aire, ya que una crítica recurrente de ese programa era que Batman y Robin tenían una relación sentimental, y esta portada era usada como ejemplo para señalar las supuestas inclinaciones sexuales y pedófilas de Bruce. Francesco Mattina ha creado numerosas portadas alternativas para DC, pero hace aproximadamente 2 años se vio envuelto en una polémica. Los fans notaron algunas peculiaridades en su arte, incluyendo una portada variante para Action Comics número 1069. A primera vista no parecía haber ningún problema, pero los fans más observadores detectaron que el escudo de Superman tenía una curva adicional en la parte inferior. Los críticos no tardaron en señalar que esto probablemente se debía al uso de guía, y dado que aparecieron errores similares en otras obras de Mattina, las críticas no tardaron en llegar. Debido a esto, DC Comics acabó retirando la portada variante, así como todas las demás portadas futuras de Mattina. En la actualidad, tanto DC como Marvel se han negado a volver a trabajar con Francesco Mattina.
Heroes in Crisis fue una serie llena de polémicas. Primero, los fans consideraban que el título Crisis le quedaba muy grande. Luego, un sector del fandom señaló que los dibujos de Clayman estaban bastante sexualizados, siendo que Poison Ivy, Batgirl y demás personajes femeninos tenían cuerpos irreales. La polémica llegó a su punto más alto cuando se reveló la portada variante de Clayman para el séptimo número de la serie, la cual nos mostraba a Poison Ivy tendida en el suelo. ¿Cuál era el problema exactamente? Pues para este punto de la historia, Poison Ivy había sido asesinada, por lo que veíamos en la cubierta era su cadáver, el cual había sido dibujado en una pose que dejaba ver su escote con las caderas levantadas. Los haters de Clayman y Tom King intentaron funar al equipo creativo, señalando que la portada daba a entender que Hiedra había sido víctima de un abuso sexual post-mortem. Las críticas no tardaron en llegar y DC decidió nunca publicar esta portada y en su lugar usaron una versión más oscura para intentar disipar la controversia, cosa que no funcionó. Las portadas son quizá la parte más importante de los cómics. Una buena portada puede orillar a un lector a comprar una nueva serie. Si eres un ávido lector, sabes que editoriales independientes suelen publicar portadas mucho más escandalosas que las que aquí mencioné, pero no suelen causar tanta polémica. Así que coméntame si tú crees que estas portadas son merecedoras de la crítica que recibieron o si consideras que no son tan malas. De igual forma, coméntame si conoces alguna otra portada cuestionable que deberíamos incluir en este listado. Déjenme sus comentarios que yo los estaré leyendo. Hola, amigos de Comic Awakens. Les habla su amigo Thanos. Suscríbanse, o yo cubriré con su sangre el universo.